Me llamo Beatriz Lujambio, estoy muy honrada de estar aquí hoy, pertenezco al grupo de espiritualidades Centro San Camilo. En esta vitamina camiliana les quiero proponer que tengan a la mano papel y pluma para hacer algunas reflexiones. Esta es una manera de interiorizar los conceptos que vamos a ir viendo de la mano de nuestro santo San Camilo. La vez pasada quedaron pendientes 2 audios. Hoy vamos a comenzar con uno de ellos, pero antes de ponerlo, vamos a platicar un poquito de qué se trata. Cuando Camilo entró en crisis y se enfrentó al crucifijo, el crucifijo le dijo que no fuera pusilánime, que la obra era de él y no de Camilo. Es una palabra muy fuerte, pusilánime. Claro, estamos hablando de 1500 y pico, pero digamos que en nuestros tiempos diríamos que no es una palabra políticamente correcta. Sin embargo, esto que ocurrió en este momento en la vida de San Camilo y en su crisis, hizo que él recuperara la esperanza. También nos narra el padre Neiber Cabrera el evento de los discípulos de Emaús. Ellos se sentían defraudados. Iban caminando y se topan con un caminante que les reprocha su actitud. Fíjense, otra vez hay una actitud de reproche. Y le dice que las muertes de sus sueños no es la última palabra, como tampoco es la última palabra la muerte del Mesías. Ellos, cuando estuvieron con este caminante, empezaron a sentir que su esperanza resurgía. Y después, a la hora de cortar el pan, lo reconocieron. Sin embargo, y fíjense, esto es muy interesante, él se retira en ese momento y ellos le piden que se quede. Pero él les dice que ya es su tarea, que le corresponde a ellos seguir adelante. Quiero englobar estos 2 acontecimientos con lo que estamos viviendo hoy en época de pandemia. La mayoría de los seres humanos del mundo han tenido crisis o han pasado por una crisis. Sus planes se han truncado, muchos planes muy importantes, la economía se ha trastocado, no hay vida, la salud, principalmente la salud y la vida. Entonces, bueno, quiero que ahora que Jorge me haga favor de poner este audio, lo escuchen con mucha atención y reflexionen acerca de cómo ha sido su actitud en esta crisis y principalmente, como católicos que somos, si han salido al encuentro con Cristo para que Cristo los ayude a recuperar la esperanza y una vez truncadas pues todos estos planes de vida que hemos perdido en el camino, tener la fuerza y la sabiduría para emprender nuevos caminos. Entonces le voy a pedir a Jorge que ponga este audio para que ustedes lo escuchen. Muchas gracias. La voz y la presencia de Cristo en nuestro camino. Surge la esperanza en medio de las crisis. Venimos descubriendo en la historia de Camilo el significado del crucifijo. Es el crucifijo el protagonista de su fundación. Él lo había confortado con las palabras: no temas pusilánime, sigue adelante, que yo te ayudaré porque esta obra es mía, no tuya. Con estas palabras, Cristo crucificado confortó y animó a Camilo a continuar su obra, e en medio de la crisis le devolvió la fe y la esperanza. Recordemos que las crisis se dan en toda vida humana. Antes o después, a lo largo de nuestra existencia, atravesamos alguna crisis que nos pone a prueba, nos genera sufrimiento o nos confronta con nuestras propias limitaciones, altera nuestra seguridad,
trastoca nuestros proyectos, contraría nuestros deseos o destruye nuestras expectativas. Incluso en algunas situaciones nos plantea la pregunta por el sentido de la vida. La palabra crisis deriva de la palabra griega krinein, cuyo significado es decidir. La crisis también es un momento de decisión, de discernimiento. Y justamente en esas crisis es cuando Jesús se hace presente para reparar nuestra esperanza. Así lo hizo con los discípulos de Emaús. En Lucas 24, del 13 al 35, encontramos la historia de dos discípulos que abandonan Jerusalén y regresan a Emaús, a su casa, decepcionados. Narra el fracaso de sus sueños, de sus expectativas, de sus invenciones afectivas y de sus esperanzas. Están en crisis, amargados y vacíos interiormente. Un misterioso caminante se acerca, camina y habla con ellos. Nosotros esperábamos, le dicen. En sus palabras se encuentra toda la tristeza de quien se siente traicionado, de quien ha soñado con un Mesías que liberara a Israel y no lo ha hecho, de quien quería participar en un gran proyecto y se ha visto defraudado. El misterioso caminante que acompaña a los dos discípulos en el camino hacia Emaús es el mismísimo Jesús, pero ellos no lo reconocen. En aquel nosotros esperábamos hay dolor y tal vez ira, pero hay también lo que queda de un amor decepcionado, la ceniza que queda después del fuego. El reproche del misterioso caminante no se hace esperar y les conduce al meollo del problema. La muerte de sus sueños no puede ser la última palabra, como no lo es la muerte del Mesías. Y relee junto con ellos las Escrituras narrando su sentido. Llegados a Emaús, el misterioso caminante se despide de ellos como para seguir su camino. Su compañía, sin embargo, era demasiado importante como para dejarle irse. Quédate con nosotros, insisten los dos, porque se hace tarde y el día está a punto de acabar. Sienten que la esperanza se está abriendo camino en ellos con enorme esfuerzo, gracias a aquel caminante que luego, en la mesa con ellos, parte el pan y sus ojos se abren y lo reconocen, pero desaparece inmediatamente. Les había caldeado el corazón, les había devuelto su confianza y había hecho resurgir en ellos la esperanza. Su tarea había terminado. Les correspondía de nuevo a ellos retomar las riendas de su vida, ponerse en camino de nuevo hacia Jerusalén y revisar sus esperanzas, para anunciar no ya sus sueños, sino una historia verdadera y las posibilidades reales que habría dicha historia. Camilo hizo la misma experiencia de los discípulos de Emaús. Sintió arder su corazón con la voz del Maestro, la voz del crucificado que le decía: la obra es mía, no tuya. De aquí surge su devoción al crucifijo, una devoción de servicio, porque comprende que la obra es de Cristo, pero también la obra es para Cristo, porque quiere ver y encontrar a Cristo en el rostro de los hermanos que sufren. Es la misma experiencia que estamos invitados a realizar nosotros como seguidores de Camilo, a ser como los discípulos de Emaús y como Camilo, dejarnos arder el corazón por las palabras de Jesús. También a nosotros, como a Camilo, Jesús nos dice: no temas, pusilánime, sigue adelante, que yo te ayudaré, porque esta obra es mía, no tuya. Qué fuertes palabras, ¿verdad? No temas, pusilánime, esta obra es mía y no tuya. Y es que toda obra, personal y social, que sea por el bien, bien con mayúsculas, personal y social también, atrás de esas obras está Dios, siempre. Bueno, pues al principio les pedí que tuvieran papel y pluma a la mano
Y una estrategia pedagógica que me gusta mucho utilizar se llama OSO. OSO significa oración significativa original. Repito, oración significativa original. Entonces, les quiero pedir que una vez que escucharon este audio y que reflexionaron acerca de el ejemplo que nos dio San Camilo, el ejemplo que nos dieron los discípulos de Emaús y la vivencia de crisis que estamos viviendo en este momento, hagan una reflexión personal y original que toque su vida. La pueden hacer, por favor. Gracias. Muchas gracias. Le voy a pedir a Jorge que ponga la presentación para que empecemos con el tema de hoy. El tema de hoy es: Camilo escribe algunas reglas para observar en casa y en los hospitales. Y creo que el primer pensamiento de todas y de todos los que escuchamos este tema sería como que no me importa tanto, como que no se me hace tan interesante. Pero cuando vean que todo el pensamiento, toda la mística, toda la bondad, la generosidad, la espiritualidad de San Camilo se refleja justamente en estas reglas, van a ver que es un tema por demás interesante e importante. Conocer las reglas expresan su manera de pensar, su corazón y su audacia. No es poco decir, ¿eh? Pensar, corazón y audacia. Y es que Camilo fue un personaje muy audaz porque encontró muchísimos tropiezos en su vida. Y si no hubiera sido audaz, si no tuviera un carácter fuerte, si no tuviera una personalidad poderosa, no hubiera salido adelante con esta meta tan importante que él se puso. En la sesión anterior vimos cómo el crucifijo se manifestó a Camilo. También, una vez manifestado, el crucifijo se convirtió en el protagonista y el fundador de la congregación. Cómo fue introducida la compañía, la recomendación de las almas de los agonizantes fuera de los hospitales, cuando Camilo le dio un nombre a la compañía y la necesidad que tenía el mundo de nuestro instituto. Es importante tener claros este conjunto de puntos porque de aquí se desprende la necesidad que vislumbró Camilo para que hubieran reglas para la comunidad y para la atención de los enfermos. Qué imágenes tan hermosas, ¿verdad? Y tan duras a la vez. San Camilo decía que teníamos que ver en los enfermos, teníamos que ver a Cristo y a la vez ser Cristo para los enfermos. Imagínense la situación de higiene de aquella época, pues era precaria. Y San Camilo le dio muchísima importancia a eso, al tema de la higiene. San Camilo tenía una enorme claridad de que a los enfermos se les tenía que atender en cuerpo y en alma.
Era una claridad que, aunque nosotros estemos acostumbradas a ella, bueno, más bien ahorita estamos desacostumbrados porque creemos que es más importante el cuerpo y descuidamos la parte espiritual. O se descuida la parte espiritual cuando hay una sanidad deshumanizadora. Pero en la época de San Camilo era al revés. Estaban más atentos de la parte espiritual, pero desatendían terriblemente las necesidades corporales. Entonces, pues por eso toda la forma de pensar y la metodología que impulsó San Camilo fue tan importante en esa época. Todo era muy precario, como pueden ver. Este es el audio que escuchamos. Y ahora sí entramos de lleno a las reglas de vida comunitaria. Fíjense, desde aquella noche, en agosto de 1582, empezó la aventura de Camilo por caminos todavía desconocidos para realizar su idea. ¿Saben que han pasado 437 años desde que Camilo tuvo su idea hasta nuestros tiempos? Bueno, hasta el 2019, en que empezó la pandemia de COVID-19. Y hago mención de esto porque quiero que se imaginen la cantidad de enfermos que han sido atendidos con amor, con respeto, en estos 437 años, gracias a la idea que Camilo tuvo y que luego la llevó a la práctica. En estos 437 años han habido muchas pandemias, muchas enfermedades y muchas pandemias. Recuerden que en aquella época no había claridad en, por ejemplo, el tema del contagio, cómo se contagiaban las personas. Desde luego no había vacunas. Existió la peste negra que llegaba en los barcos a las ciudades, la traían las ratas de los barcos y cuando en la Edad Media y cuando llegaban a las ciudades, pues las ratas se bajaban del barco y diezmaban poblaciones enteras. Y luego, claro, la gripe española. Bueno, pues muchísimas enfermedades que ha habido en 437 años, en la que miles de millones de enfermos, gracias a San Camilo y a sus seguidores, han sido respetados en su dignidad de personas. A mí me parece impresionante. Y claro, como dice nuestra presentación, todo esto ha sido bajo la acción del Espíritu. Tanto el pasado como el presente de su experiencia y de su sufrimiento propio y el ajeno formaban la plataforma ideal para lanzarse. ¿Lanzarse a qué? A formar una compañía. 5 compañeros se agregaron, pero solo 3 perseveraron, generosos y valientes. Otros, ciertamente, iban a unirse después. Acuérdense que en clases anteriores o en vitaminas anteriores hemos dicho que la gente que estaba en los hospitales ayudando eran mercenarios, muchos eran delincuentes que en lugar de estar en la cárcel se iban a hospitales a ayudar, entre comillas, porque pues no lo hacían ni con devoción, ni con respeto, ni nada. Entonces, claro, San Camilo tenía clarísimo que los enfermos necesitaban algo diferente a lo que recibían. Para estas personas, los servidores de los enfermos, dictó unas reglas, tanto de vida comunitaria como modos concretos para servir a los enfermos. Podríamos decir que fue un guión de comportamiento.
En estas reglas unió la experiencia de varias espiritualidades y así se hizo como pues algo muy, muy rico, porque tenía la riqueza de otras espiritualidades más la espiritualidad que San Camilo había ido madurando en todos sus años de servicio en el Hospital de Santiago de Roma. ¡Qué riqueza! En estas reglas se juntaban ternura y firmeza. O sea, imagínense lo difícil que es juntar ternura y firmeza. Todos los que somos padres sabemos de esta dificultad. Los que somos maestros sabemos de esta dificultad. Ahora, imagínense poner esta unión de virtudes en el cuidado de los enfermos. Para sacar adelante la reforma que su Señor crucificado le había indicado, animándolo a no ser cobarde, sino valiente y confiado, ya que era obra de Dios. Las reglas se fueron perfeccionando y refinando en el crisol de la prueba y de la práctica diaria. Claro, así aprendemos todos, a base de ensayo y de error. Fueron presentadas al Papa como signo de seriedad y de la voluntad de entrega de la nueva fundación, y a él se le pidió la aprobación. El 18 de marzo de 1586 nació canónicamente la Compañía de los Ministros de los Enfermos, que después, con el tiempo y con la perseverancia y la fuerza y la voluntad de San Camilo, llegó a ser una orden, no una compañía. Sobre los cimientos de las reglas de los servidores de los enfermos, quienes habían cambiado su primer nombre por otro más evangélico. Bueno, esto ya fue un paso monumental para San Camilo y para sus servidores. Más bien, para sus seguidores, servidores de los enfermos. Si se fijan, de que San Camilo tuvo la idea, que fue en 1582, a que se convirtió en una compañía, pasaron 4 años. 4 años de lucha incansable. Esto está padrísimo, muy interesante. El texto original de las reglas de San Camilo apenas se encontró en el Vaticano en 1937. 351 años después de que San Camilo las escribió. Bueno, me imagino que debe haber sido súper emocionante para todos los Camilos del mundo y para todos los enfermos que han recibido sus cuidados, este hallazgo. No es autógrafo de Camilo, porque una persona lo ayudó en temas de redacción, pero el contenido se identifica plenamente con él. Se trata de sus 51 artículos en 2 partes. La primera parte no lleva ningún subtítulo, pero debía llevar el de reglas para el buen gobierno de la casa. Imagínense la convivencia, qué importante es. Y la segunda parte, los modos concretos para bien servir a los enfermos en los hospitales. No hay una neta entre las 2 partes, y eso conforme el carácter instintivo de Camilo, más inclinado a exponer lo que su corazón le dicta que dar un orden lógico a sus ideas. En la primera parte, donde recoge normas generales de comportamiento, se nota el influjo de su tiempo y de las diferentes espiritualidades con las que él anteriormente había entrado en contacto. Y esto está muy interesante porque de cada espiritualidad que él conocía, él integró a su nueva compañía lo que le resultaba más valioso. Por ejemplo, de la franciscana, él apreciaba mucho la pobreza,
que su misma experiencia le demostró ser esencial para la verdadera caridad. De la espiritualidad ignaciana, el valor de la obediencia, la importancia del examen de conciencia y la oración mental. La necesidad de dominar sus pulsiones instintivas. O sea, imagínense la riqueza de esta carta magna que está escribiendo, que es como la constitución de su nueva orden, de su nueva compañía en este momento. También integró la oratoriana de San Felipe Neri. Creo que ya habíamos platicado, o nos había platicado Marisa, que San Felipe Neri era su, se me fue la palabra, su guía espiritual, pero el carácter de San Camilo era tan fuerte, que San Felipe en un momento decidió tirar la toalla. O sea, imagínense la personalidad de nuestro santo. Pues volviendo a la oratoriana, lo llevó a hacer un uso frecuente de los sacramentos, en especial el sacramento de la confesión y la lectura de la palabra de Dios, a practicar la abnegación y la ascesis, ejercer el apostolado callejero, actuar con sencillez y pobreza de espíritu y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Ejercer el apostolado callejero me hace recordar al Papa Francisco, que siempre, desde que inició su pontificado, ha pedido a los sacerdotes que salgan a la periferia, que salgan a las calles. Y por último, la espiritualidad teatina. Esta le proporcionó el marco institucional y el sentido más profundo de la vida común, abierta al ministerio de caridad y del apostolado. Bueno, pues ahí viene la segunda parte. Les tengo que confesar que esta es mi favorita, porque está impresionante. O sea, me siento como con mucha responsabilidad de estar conversando con ustedes de algo tan importante para esta orden. Bueno, pues aquí en la segunda parte está el sello propio y característico de Camilo, su alma y su corazón. Se trata de un texto original que, si por un lado recoge la tradición asistencial caritativa de la Iglesia, por otro lado expresa la intuición genial de San Camilo, que se concreta en este pensamiento: sentir un amor como de madre hacia el prójimo enfermo. Y no solo como madre, San Camilo dijo, como de madre a su único hijo enfermo. O sea, ¿cómo se imaginan ustedes que una madre atiende a su único hijo enfermo? Pues es así como San Camilo propone y dispone que se atienda a todos los enfermos. Y su experiencia de servicio continuo y abnegado a los enfermos y moribundos, en lo corporal y en lo espiritual, sin descuidar ninguna de las dos, sin darle más importancia a una que otra. El ministerio de la caridad lo ve como un don de Dios, un talento precioso que es preciso multiplicar, una joya inestimable. Bueno, en este momento quiero hacer una pausa reflexiva. Cuando ustedes han estado enfermos, ¿alguien los ha cuidado así? Cuando sus seres queridos han estado enfermos, ¿ustedes los han cuidado así? ¿Les gustaría ser cuidados de esta manera? Bueno, es que frente a la fragilidad y a la vulnerabilidad de la enfermedad, creo que todos necesitamos exactamente lo que Camilo propone y dispone. Y la última pregunta es si te sientes capaz
¿Te sientes capaz de cuidar así a un enfermo, a un sufriente, sea tu familiar o no lo sea? Porque al final todos somos hermanos. El mismo hecho de que 17 veces está la palabra caridad, unida a la palabra acción. O sea, me imagino a San Camilo como un torbellino de activo. Y 16 veces la palabra diligencia. Esto nos indica cuál fue el contenido genuino de su idea, que lo enfoca toda desde el enfermo, cada enfermo y todos los enfermos. Todo servicio, tanto el más importante como el más humilde, o sea, tanto el más importante como dar los medicamentos o cambiar las ventas, como el más humilde como llevarse la vacinica con orina. Todos han de ser realizados con máxima diligencia para que el enfermo se sienta apreciado y amado. Me parece impresionante. El buen servidor de los enfermos se muestra, ahí van, fíjense qué actitudes más maravillosas. Vigilante, solícito en sus prestaciones, atento a poner en práctica las órdenes del médico, exacto en informarlo del estado del paciente, maternal en dar de comer, tender la cama, hacer el aseo, comprometido en ayudar a bien morir, actuando siempre con amabilidad, respeto y paciencia, sencillez y agrado, sin presuntuosidad ni soberbia, tanto con los enfermos como con el personal. Bueno, es que esta diapositiva es, híjole, oro molido. Me encanta porque en todas estas actitudes hay corazón, pero también hay mucha inteligencia. Y también hay preparación. Y también hay humildad. Y sobre todo, respeto a la dignidad del enfermo. Se nos olvida, o creemos, hay veces, que la discapacidad que el enfermo tiene por su enfermedad lo hace menos digno. Y en absoluto, el enfermo tiene la misma dignidad que cualquier persona, sana o no. La dignidad no cambia. Guárdese de presentarse como reformadores. Guárdese quiere decir eviten. Eviten presentarse como reformadores. O de criticar con ligereza en el hospital. O sea, los seguidores de San Camilo estaban perfectamente bien formados y a lo mejor en algún momento podían ver cosas en hospitales que les parecían que no estaban correctamente hechas y sin embargo dice, eviten considerarse reformadores y eviten criticar. Den ejemplo, más con las obras que con las palabras, manteniéndose siempre respetuosos y afectuosos con quienes trabajan en el hospital. Esta parte del carisma de San Camilo también me parece básico. Cómo él inculca en sus seguidores el respeto absoluto a todas las personas que trabajan en un hospital. El campo de trabajo no tiene límite. Es decir, todos los enfermos, aún los contagiosos. Es decir, un seguidor de San Camilo está dispuesto, y no es poco decir, a poner en riesgo su vida por cuidar a un enfermo contagioso. Y lo hemos visto ahora con la pandemia del COVID-19. Compañía, comunidad, religiosos están al servicio del enfermo y no viceversa. El compromiso es con Cristo. Esfuércense en ver en el pobre la persona misma de Cristo.
inspirador y guía es el Espíritu Santo. Y claro, lo que hemos dicho no es cosa menor. Sin la ayuda del Espíritu Santo y sin la capacidad de ver a Cristo en los enfermos, tirar la toalla es facilísimo. Tenemos de verdad que tener el respaldo divino, pero al 100. Sujeto de toda atención es el hombre integral. Cuerpo y espíritu, ya lo habíamos hablado, en sus necesidades materiales y espirituales, para ser liberado, ¿de qué? Pues del dolor y del sufrimiento de manera integral. El peor enemigo de la caridad es el interés personal y la codicia. Ay, híjole, está trabajoso, ¿verdad? Hay que cuidarse mucho para no caer en la tentación. Y si alguien cayera, se le considere expulsado de la compañía, aunque fuera el superior de todos. Aquí San Camilo, en un acto de humildad, se pone en el mismo rango de todos los demás. Es decir, él dice que si él cae en el interés personal o en la codicia, él deberá también de ser expulsado. El obstáculo más peligroso es la ignorancia y la presuntuosidad. Y en este sentido yo les quiero compartir mi experiencia en el Centro San Camilo. Nuestro director, el padre Marinelli, nos dice que la voluntad de ayudar no es suficiente si no hay una preparación exhaustiva. ¿Por qué? Porque ayudar con ignorancia se puede hacer muchísimo daño. Y bueno, claro, me queda claro que el padre Silvio Marinelli, como seguidor de San Camilo, tiene muy claras las reglas de San Camilo. Entonces, no puedes ayudar siendo ignorante, y menos siendo presuntuoso. El buen servidor de los enfermos acepta los consejos del médico, aprende con el estudio y la práctica, presta atención a las pláticas e instrucciones, hace tesoro de la experiencia personal y ajena, trata de comprender los problemas propios del enfermo, se preocupa de profundizar sus conocimientos y sus dinámicas. Fíjense, o sea, todos estos renglones nos dicen claramente cuál tiene que ser la actitud para evitar ser ignorante y ser presuntuoso. Me encanta. Estudio, práctica, pláticas, instrucciones, experiencia propia y ajena. Entender también los problemas del enfermo y profundizar sus conocimientos y sus dinámicas. O sea, nunca estar satisfecho y nunca creer, yo sé suficiente y ya no tengo que aprender nada más. No. La preocupación en lo que respecta a la salud espiritual del paciente no debe llevar a la presión psicológica. Esa es otra cosa que he experimentado en el Centro San Camilo. El total respeto a las creencias religiosas de cada persona. Y claro, cuando la persona tiene la voluntad de integrarse a la espiritualidad camiliana, entonces recibe toda la atención posible. Pero nunca es manipulada, nunca tiene presión, mucho menos coerción, sino exhortación, aclaración y apoyo respetuoso a la enseñanza cariñosa, proporcionándole los medios necesarios. Siempre, sin embargo, con el consentimiento del enfermo. O sea, aunque la persona que esté acompañando al enfermo espiritualmente esté convencida de que lo mejor para el enfermo es cierta espiritualidad, si el enfermo no lo considera, no se hace. Siempre respeto absoluto al consentimiento del enfermo. Este texto ha representado hasta hoy día la Carta Magna. Es como nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, de los ministros de los enfermos.
Camilo estuvo convencido de que estas reglas contenían lo esencial de su fundación, que nunca se hubiera podido cambiar sin alterarla o desvirtuarla. Cuando unos años después se presentó a la sede apostólica, la solicitud para la erección de la compañía a orden religiosa con votos solemnes, luego de muchas discusiones y oposiciones. Esto como que hace ruido. Hace ruido porque la Santa Sede tenía tantas discusiones y oposiciones a la formación de una orden religiosa con votos solemnes que San Camilo proponía. Se me ocurre pensar, y puedo estar equivocada, que no es fácil para las autoridades, sean eclesiales o gubernamentales o institucionales, el trato con gente tan firme, tan segura, tan capaz y tan luchadora como San Camilo. Puedo estar equivocada, pero es que la verdad es que me cuesta trabajo entender que algo tan positivo para la humanidad completa, porque los servidores de San Camilo están por todo el mundo, haya sido un problema convertir en orden religiosa. Por fin, después de tantas luchas, se llegó a la decisión de conceder tal profesión. O sea, que ahora no es compañía, es orden con votos solemnes. Pero les pusieron esta condición que no le gustó a San Camilo y a sus seguidores, que la nueva orden debería de militar bajo las reglas de San Agustín, lo cual ni Camilo ni a los otros de su compañía les agradó. Y fíjense, tenían razones. No les desagradó porque les repugnara militar bajo aquella santa regla en la que otras destacadas órdenes militaban, sino porque siendo su instituto, es decir, su carisma, un ministerio tan específico, tan puntual, tan propio y nuevo y distinto a los demás, de la misma manera querían que su orden fuera nueva y distinta de todos los demás que no tuvieran el mismo instituto. Bueno, pues la gran pregunta, ¿qué vitamina me llevo el día de hoy? Los invito a escribir, porque al final no importa qué vitamina me llevo yo, Beatriz Lujambio, es qué vitamina se llevan ustedes, los escuchas. Los invito a escribir, a reflexionar de esto tan impresionante que hemos estudiado y que hemos compartido, qué vitamina se llevan el día de hoy. Yo desde luego les puedo decir que esta reflexión me invita a sentirme cada vez más admiradora, más cercana y más gustosa de ser parte de esta institución. Espero que les haya gustado mucho. Que tengan linda tarde. Hasta luego.